En los barrios antiguos de Valparaíso, donde las casas de adobe se aferran a las colinas como recuerdos que se niegan a desvanecerse, existe una verdad que todas las abuelas conocen, pero pocas se atreven a pronunciar. Hay límites que no se deben cruzar, y cuando alguien los cruza, el universo mismo se encarga de restaurar el equilibrio. Esta es la historia de María Esperanza Contreras, una mujer de 73 años que aprendió que a veces la justicia llega vestida de una manera que jamás esperamos. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. María Esperanza despertaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante los últimos 50 años. Su casa en el Cerro Alegre, una construcción de principios del siglo pasado que había heredado de sus padres, crujía suavemente con los primeros rayos del sol. Las paredes de adobe, pintadas de un azul desteñido que una vez fue brillante como el océano, guardaban décadas de risas, lágrimas y secretos familiares. La rutina matutina de María era sagrada. Primero, encendía la pequeña estufa a gas en la cocina, un artefacto que había comprado cuando nació su primer nieto, hace ya 15 años. El sonido del agua hirviendo la tranquilizaba, como si fuera una oración silenciosa que elevaba al cielo junto con el vapor. Mientras preparaba su té de boldo, observaba por la ventana de la cocina el despertar del barrio. Doña Carmen, su vecina de toda la vida, ya estaba regando las plantas de su pequeño jardín. El señor Raúl abría su almacén de la esquina, el mismo que había atendido durante 30 años. María había vivido toda su vida en esta casa. Aquí había criado a sus 3 hijos. Roberto, el mayor, que ahora trabajaba como mecánico en el puerto. Carmen, su única hija, que se había mudado a Santiago después de casarse con un contador. Y Andrés, el menor, su bebé eterno a los 35 años, quien vivía aún con ella en el segundo piso de la casa. La vida de María giraba en torno a rutinas que le daban estructura y significado. Los martes y viernes bajaba al mercado central, donde conocía a todos los vendedores por nombre. Doña Rosario le guardaba siempre los mejores tomates. Don Patricio, el pescadero, le apartaba los mariscos más frescos. Los domingos asistía a misa en la iglesia de la Matriz, donde ocupaba el mismo banco desde hace 20 años, el tercero de la izquierda, junto a la ventana de vidrios de colores que proyectaba arcoíris sobre su misal. Pero había algo que distinguía a María de otras mujeres de su edad, su elegancia natural y su colección de vestidos. A lo largo de los años, había reunido un guardarropa que era la envidia silenciosa de las mujeres del barrio. No eran vestidos caros, pero cada uno había sido elegido con cuidado, cosido o retocado por sus propias manos. María había aprendido a coser de su madre, y esta habilidad le había permitido mantener y crear piezas únicas que realzaban su figura menuda pero digna. En su armario, colgados con precisión militar, se encontraban vestidos para cada ocasión. Los dominicales, en tonos sobrios pero elegantes. Los de fiesta, guardados en fundas especiales para las celebraciones familiares. Los de diario, cómodos pero siempre bien cortados. Y en una sección especial, envueltos en papel de seda blanco, los vestidos que había usado en los momentos más significativos de su vida. Entre estos últimos, había 3 que tenían un valor emocional incalculable. El primero era el vestido azul marina que había usado en su boda con Eduardo, su difunto esposo, un hombre bueno que había partido hace 5 años tras una larga enfermedad. El segundo era un vestido color vino que había estrenado cuando nació su primer nieto, Sebastián, el hijo de Roberto. Y el tercero, el más solemne de todos, era un vestido negro de luto que había mandado hacer especialmente para el funeral de Eduardo. Este vestido negro no era ordinario.
María había trabajado durante semanas con la costurera más respetada del barrio, doña Elvira, para crear una pieza que honrara tanto su dolor como su dignidad. Era de una tela fina, con un corte clásico que favorecía su figura, mangas 3/4 y un largo que llegaba justo debajo de la rodilla. Los detalles eran sutiles pero elegantes, pequeños botones forrados de la misma tela, una línea de cintura que estilizaba su silueta, y un cuello que enmarcaba su rostro con gracia. María había usado este vestido solo 3 veces: en el funeral de Eduardo, en el primer aniversario de su muerte, y en una misa que mandó a celebrar al cumplirse 2 años de su partida. Cada vez que se lo ponía, sentía una conexión especial con su esposo fallecido, como si la tela guardara algo de su presencia. No era superstición, era amor materializado en hilos y costuras. La casa donde vivía María tenía 2 pisos. En el primero estaban la sala, el comedor, la cocina y un pequeño baño. En el segundo, 3 dormitorios, el suyo, el de Andrés, y uno que había sido de Roberto y que ahora usaba como depósito y costurero. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares de diferentes épocas, algunas en blanco y negro, otras en colores que el tiempo había vuelto sepia. La relación de María con sus hijos era compleja, como suelen ser las relaciones familiares cuando se mezclan el amor, la dependencia y las expectativas no cumplidas. Roberto, casado con Lorena desde hace 8 años, visitaba regularmente pero siempre con prisa, siempre con problemas de dinero, siempre pidiendo algún favor. Carmen llamaba desde Santiago una vez por semana, conversaciones que comenzaban con cariño, pero que inevitablemente derivaban en reproches sutiles sobre por qué María no se mudaba a la capital para estar más cerca de ella. Andrés era diferente. Su hijo menor había nacido con un problema en una pierna que le había causado una leve cojera toda su vida. Tal vez por eso, o tal vez porque era su personalidad natural, siempre había sido más reservado, más hogareño. Trabajaba medio tiempo en una librería del centro, y el resto del día lo pasaba en casa, leyendo, ayudando a María con las tareas domésticas, o simplemente conversando con ella sobre la vida. Era Andrés quien había estado presente durante la larga enfermedad de Eduardo. Era él quien había acompañado a María a todas las citas médicas, quien había velado junto a ella durante las noches difíciles, quien había sostenido su mano cuando los doctores confirmaron que ya no había nada más que hacer. Roberto llegaba cuando podía, entre su trabajo y sus propias responsabilidades familiares. Carmen había venido desde Santiago solo para el funeral. Esta dinámica familiar había creado en María sentimientos encontrados. Por un lado, agradecía profundamente la compañía y el apoyo de Andrés. Por otro, a veces se preocupaba de que su hijo menor estuviera sacrificando su propia vida por cuidar de ella. A los 35 años Andrés nunca había tenido una novia seria, y María sospechaba que su presencia en la casa podría estar interfiriendo con sus posibilidades de formar una familia propia. Los ingresos de María provenían principalmente de la pensión de viudez que recibía por Eduardo, complementada por algunos trabajos de costura que hacía para vecinas y conocidas. No era mucho dinero, pero le alcanzaba para mantener la casa y vivir con modesta dignidad. Andrés contribuía con su sueldo de medio tiempo, y entre los dos lograban cubrir los gastos básicos. La vida social de María se centraba en el barrio. Participaba en el club de adultos mayores que se reunía los miércoles en el centro comunitario, donde jugaban bingo, hacían manualidades y organizaban paseos ocasionales. También formaba parte del grupo de oración de la parroquia, un círculo de mujeres que se juntaba los jueves por la tarde para rezar el rosario y conversar sobre los problemas de la comunidad. En estas reuniones, María era respetada y querida. Las otras mujeres admiraban su fortaleza para superar la pérdida de su esposo, su habilidad para la costura, y su manera elegante de vestirse y comportarse. Nunca se quejaba de sus problemas familiares,
nunca hablaba mal de sus hijos, nunca participaba en los chismes maliciosos que a veces circulaban en el grupo. Pero detrás de esta fachada de serenidad, María cargaba con preocupaciones que no compartía con nadie. Le dolía la distancia emocional de Carmen, quien parecía ver a su madre como una carga más que como una compañía. Le preocupaba la situación económica de Roberto, que siempre andaba pidiendo dineros prestados que nunca devolvía completamente. Y sobre todo, le inquietaba el futuro de Andrés, a quien amaba profundamente pero por quien sentía una culpa constante. Era en estas tardes silenciosas, cuando Andrés estaba en la librería y la casa quedaba vacía, que María se permitía sentir el peso de su soledad. Se sentaba en su sillón favorito de la sala, frente a la ventana que daba al cerro, y observaba el movimiento de la ciudad-puerto. Los barcos llegando y partiendo, las gaviotas volando en círculos sobre el mar, la vida siguiendo su curso imperturbable. En esos momentos, María pensaba en Eduardo. No con tristeza, sino con una nostalgia dulce que la consolaba. Recordaba sus conversaciones nocturnas, cuando él llegaba del trabajo en la municipalidad, y le contaba sobre su día mientras ella le servía once. Recordaba sus paseos dominicales por la Plaza Victoria, donde compraban helados y se sentaban a ver pasar a la gente. Recordaba la manera en que él la miraba cuando se ponía sus vestidos más elegantes para ir a misa o a alguna celebración familiar. Eduardo siempre había sido su mejor crítico de moda. «Ese vestido te queda precioso, mi amor», le decía, «o ese color realza tus ojos». Nunca había sido un hombre vanidoso, pero tenía buen gusto y apreciaba el esfuerzo que María ponía en verse bien. Una mujer elegante es una mujer que se respeta a sí misma, solía decirle, y María había hecho de esas palabras una filosofía de vida. Ahora, 5 años después de su muerte, María seguía vistiéndose con el mismo cuidado, como si Eduardo pudiera verla desde algún lugar. No era superstición, era una forma de mantener viva una parte de su identidad que había sido importante durante su matrimonio. Era también una manera de honrar la memoria de un hombre que la había amado tal como era, con sus vestidos hermosos y su dignidad inquebrantable. La casa en el Cerro Alegre seguía siendo el centro de su universo, el lugar donde cada objeto tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo. Desde la mesa del comedor donde habían celebrado tantos cumpleaños familiares, hasta el pequeño jardín del patio trasero donde Eduardo había cultivado tomates y lechugas, todo le recordaba los años felices de su matrimonio, y los desafíos superados juntos. Era en este contexto de rutinas tranquilas y recuerdos entrañables que María vivía sus días, sin imaginar que muy pronto algo iba a perturbar profundamente la paz de su existencia ordenada. Algo que involucraría precisamente aquello que más valoraba: el respeto por los símbolos sagrados de su vida y la importancia de las tradiciones familiares que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El martes 15 de marzo amaneció diferente en la casa de María. No porque el clima hubiera cambiado, o porque algo en su rutina matutina fuera distinto, sino porque ese día llegó una noticia que alteraría para siempre la tranquila existencia que había construido en el Cerro Alegre. Andrés había salido temprano a la librería. Como todos los martes, María terminaba de lavar los platos del desayuno cuando sonó el teléfono. Era Roberto, pero su voz sonaba extraña, más aguda de lo normal, con esa mezcla de nerviosismo y falsa alegría que María había aprendido a reconocer en sus hijos cuando tenían algo importante que decir. «Mamá, tengo una noticia increíble», comenzó Roberto, sin siquiera preguntar cómo estaba ella. «¿Te acuerdas de Valentina? La hermana menor de Lorena, la que estudió diseño gráfico en la universidad». María recordaba vagamente a Valentina. La había visto en algunas reuniones familiares, una muchacha alta y delgada, de unos 25 años,
con el cabello teñido de rubio y una manera de hablar rápida y segura de sí misma. Siempre le había parecido un poco arrogante, demasiado moderna para su gusto, pero había mantenido sus impresiones para sí misma por respeto a Lorena. Sí, creo que la recuerdo, respondió María secándose las manos con el delantal mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Bueno, mamá, resulta que Valentina se separó hace poco de su novio y necesita un lugar donde quedarse temporalmente. Lorena y yo pensamos que sería perfecto si pudiera alojarse en la casa contigo y con Andrés. Solo serían unos meses, hasta que encuentre trabajo y pueda independizarse. María sintió un vuelco en el estómago. La idea de tener a una extraña viviendo en su casa, alterando sus rutinas, ocupando sus espacios, le causaba una ansiedad inmediata. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Roberto continuó hablando. Mira, mamá, sé que es mucho pedir, pero Valentina está pasando por un momento muy difícil. Además, ella podría ayudarte con las cosas de la casa, hacer las compras, acompañarte a los mandados. Y también podría contribuir con algo de dinero para los gastos. ¿No te parece una buena idea? La manera en que Roberto planteaba la situación no sonaba como una consulta, sino más bien como una decisión que ya había sido tomada y para la cual solo buscaba la aprobación formal de María. Esto le molestó profundamente, pero su naturaleza educada y su instinto maternal la llevaron a no expresar su irritación directamente. Roberto, hijo, yo agradezco que pienses en mí, pero esta casa tiene solo 3 dormitorios. Andrés vive aquí, tú sabes que él necesita su espacio, y yo tengo mis cosas organizadas de una manera específica. No sé si sería lo mejor para nadie. Ay, mamá, no seas tan complicada. Valentina es una muchacha superordenada y respetuosa. Puede quedarse en el cuarto que era mío, el que usas como depósito. Solo sería cuestión de acomodar un poco las cosas. Además, te haría bien tener compañía femenina en la casa. María sintió que la conversación estaba tomando un rumbo que no le gustaba. Roberto estaba usando esa estrategia que conocía tan bien, minimizar sus preocupaciones y presentar su petición como algo que en realidad la beneficiaría a ella. Era la misma táctica que había usado cuando era niño para conseguir permisos o favores. Mira, Roberto, déjame pensarlo. Es una decisión importante y necesito conversar con Andrés. Él también vive aquí y tiene derecho a opinar. Pero mamá, no hay tanto que pensar. Valentina necesita llegar el próximo fin de semana. Su situación es urgente. Además, Andrés siempre está de acuerdo con todo, tú sabes que él es súper flexible. Esta última observación irritó particularmente a María. La idea de que Roberto diera por sentado el consentimiento de Andrés, como si su hermano menor no tuviera derecho a decidir sobre su propio hogar, le pareció profundamente irrespetuosa. Roberto Contreras, esta es mi casa, y las decisiones se toman con calma y consultando a todos los que vivimos aquí. Le voy a conversar a Andrés cuando llegue del trabajo y después te aviso qué decidimos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto no estaba acostumbrado a que su madre le hablara con esa firmeza. Normalmente, María era más conciliadora, más dispuesta a complacer las peticiones de sus hijos, especialmente cuando las presentaban como urgentes o necesarias. Está bien, mamá, dijo finalmente Roberto, con un tono ligeramente molesto. Pero por favor piénsalo bien. Valentina realmente necesita nuestra ayuda, y nosotros somos familia. Después de colgar, María se quedó parada en la cocina, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, entendía que las familias se ayudan en momentos difíciles. Por otro lado, se sentía presionada y manipulada. La manera en que Roberto había planteado la situación, como si fuera una decisión obvia y fácil, le hacía sentir que no estaba siendo considerada como la dueña de su propia casa. Se sirvió una taza de té, y se sentó en la mesa de la cocina,
observando por la ventana el movimiento del barrio. Doña Carmen estaba colgando ropa en su patio. El señor Raúl barría la vereda frente a su almacén. La vida normal seguía su curso, pero María sentía que algo había cambiado en su pequeño universo. Cuando Andrés llegó a casa al mediodía para almorzar como hacía todos los días, María le contó sobre la llamada de Roberto. Andrés escuchó en silencio, comiendo su cazuela de pollo con la concentración que ponía en todo lo que hacía. ¿Y tú qué opinas, hijo?, le preguntó María cuando terminó de relatarle la conversación. Andrés dejó la cuchara en el plato y se quedó pensativo por un momento. Mamá, yo creo que Roberto debería haber consultado antes de prometer nada. Pero también entiendo que Valentina puede estar en una situación difícil. Si tú estás dispuesta a ayudarla, yo no tengo problema. Solo que me gustaría conocer mejor cuáles son las condiciones. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó María. Bueno, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo exactamente? Roberto dijo unos meses. Pero eso puede significar 3 meses, o puede significar 1 año. También sería bueno saber cuánto va a contribuir para los gastos, y qué responsabilidades va a tener en la casa. No es que sea desconfiado, pero creo que es mejor dejar las cosas claras desde el principio. María asintió. La respuesta de Andrés le confirmó por qué siempre había valorado tanto su opinión. Su hijo menor tenía una manera práctica y justa de ver las situaciones, sin ser ni demasiado generoso ni demasiado egoísta. Tienes razón, hijo. Voy a llamar a Roberto y le voy a decir que estamos dispuestos a ayudar, pero con condiciones claras. Esa tarde María llamó a Roberto de vuelta. Le dijo que ella y Andrés habían decidido aceptar que Valentina se quedara en la casa, pero por un máximo de 3 meses, contribuyendo con 100.000 pesos mensuales para los gastos, y ayudando con las tareas domésticas. Roberto pareció aliviado y le aseguró que Valentina estaría encantada con las condiciones. El sábado por la mañana Roberto llegó con Lorena y Valentina. María había pasado toda la semana preparando el cuarto, moviendo cajas al altillo, limpiando a fondo, y poniendo sábanas limpias en la cama que había sido de Roberto durante su adolescencia. Cuando vio llegar a Valentina, María se sorprendió por lo mucho que había cambiado desde la última vez que la había visto. Ya no era la estudiante universitaria algo tímida que recordaba. Ahora era una mujer hecha y derecha, con una presencia llamativa y una manera de moverse que ocupaba espacio. Vestía jeans ajustados, una blusa escotada de color rosa fucsia, y llevaba el cabello suelto con ondas perfectas que obviamente había hecho en una peluquería. «Señora María, qué gusto verla», exclamó Valentina dándole un abrazo que a María le pareció demasiado efusivo para alguien que prácticamente no conocía. «No sabe lo agradecida que estoy de que me reciba en su hermosa casa. Roberto y Lorena me han contado tantas cosas lindas sobre usted». Durante el almuerzo, Valentina se mostró encantadora y conversadora. Le hizo preguntas a María sobre el barrio, sobre la historia de la casa, sobre sus actividades. Pero había algo en su manera de hablar, una familiaridad excesiva, que incomodaba a María sin que pudiera explicar exactamente por qué. «Ay, señora María, me encanta su estilo», le dijo Valentina cuando María salió de la cocina después de servir el postre. Ese día, María había elegido ponerse un vestido azul marino con pequeñas flores blancas, uno de sus favoritos para los domingos. «Se nota que usted siempre se ha preocupado por verse elegante. Me imagino que debe tener un closet lleno de vestidos preciosos». María sonrió cortésmente, pero la observación la puso levemente incómoda. No estaba acostumbrada a que la gente comentara sobre su ropa de manera tan directa, especialmente alguien que acababa de conocer. Después del almuerzo, Roberto y Lorena ayudaron a Valentina a subir sus maletas al segundo piso. María se sorprendió por la cantidad de equipaje que traía para una estadía temporal. Eran 3 maletas grandes, más varias bolsas y cajas que contenían lo que Valentina describió como «mis cosas esenciales».
Cuando la familia se fue y la casa volvió a quedar en silencio, María se sintió extrañamente agotada. No había hecho nada físicamente demandante, pero la presencia de Valentina había cambiado toda la energía del espacio. De repente, su casa familiar se sentía diferente, como si hubiera adquirido una nueva personalidad que aún no sabía si le gustaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María escuchó música que venía del cuarto de Valentina. No era música alta ni molesta, pero era diferente a los sonidos habituales de la casa. También notó que la luz del baño había quedado encendida, y que había productos de belleza nuevos ocupando espacio en el botiquín. Estos eran cambios pequeños, casi insignificantes. Pero para alguien como María, que había vivido sola con Andrés durante 5 años, cada alteración en la rutina se sentía amplificada. Se dio cuenta de que tendría que hacer un esfuerzo consciente para adaptarse a tener una tercera persona en la casa. Andrés, por su parte, pareció tomarse la llegada de Valentina con su característica tranquilidad. Durante la cena había sido cortés pero reservado, respondiendo a las preguntas de Valentina sin ofrecer información adicional. María conocía bien a su hijo y sabía que estaba en modo observación, evaluando a la nueva inquilina antes de formar una opinión definitiva. ¿Qué opinas de Valentina?, le preguntó María a Andrés cuando se quedaron solos en la cocina después de la cena. Parece simpática, respondió Andrés secando los platos que María lavaba. Un poco intensa tal vez. Pero supongo que es normal. Debe estar nerviosa por la situación. María asintió, pero tenía una sensación extraña en el pecho. Como una pequeña alarma que se había activado sin una razón clara. Tal vez era solo la incomodidad natural de tener a alguien nuevo en la casa. Tal vez era su tendencia a preocuparse demasiado por los cambios. O tal vez, sin saberlo conscientemente, su instinto había detectado algo que su mente racional aún no había procesado. Esa noche, María tardó más de lo usual en quedarse dormida. Los sonidos de la casa eran diferentes. Había una presencia nueva, una energía nueva, una dinámica nueva que tendría que aprender a navegar. Sin saberlo, el catalizador que cambiaría para siempre su vida tranquila, ya estaba instalado en el cuarto del segundo piso, desempacando sus maletas y haciendo planes para los meses siguientes. Los primeros días con Valentina en la casa transcurrieron en una calma aparente que María no tardó en reconocer como artificial. Era como caminar sobre hielo delgado, donde cada paso debía ser calculado para evitar que la superficie se resquebrajara. La nueva inquilina había llegado con una sonrisa perpetua y una disposición aparentemente inagotable para ser útil. Pero había detalles pequeños que comenzaron a acumularse como gotas de agua que eventualmente desbordan un vaso. El primer indicio de que las cosas no serían tan simples como Roberto había prometido llegó el miércoles por la mañana. María había despertado a su hora habitual, las 5:30, y al bajar a la cocina para preparar su té de boldo, se encontró con que la estufa ya estaba encendida. Valentina estaba parada frente a la ventana, vestida con una bata de seda rosa que le llegaba apenas a los muslos, bebiendo café de una taza que María no reconocía. «Buenos días, señora María», exclamó Valentina con una energía que a esa hora de la mañana le pareció excesiva a María. «Espero que no le moleste que me haya levantado temprano, es que no pude dormir y decidí hacer café. ¿Le sirvo una taza?» María agradeció pero declinó. Explicó cortésmente que ella siempre tomaba té de boldo en las mañanas, una costumbre que mantenía desde hace décadas. Valentina asintió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Qué tradicional. Me encanta eso de usted, señora María, aunque sabe que el café es súper bueno para empezar el día con energía. Tal vez un día se anime a probarlo». Había algo en el tono de Valentina que molestó a María. No era exactamente condescendiente, pero tampoco era completamente respetuoso. Era como si estuviera hablando con una persona mayor a la que había que convencer gentilmente de modernizarse.
María decidió no hacer comentarios y siguió con su rutina, pero notó que Valentina la observaba con una atención que la hacía sentir incómoda en su propia cocina. Esa misma mañana, cuando María regresó del mercado, se encontró con que Valentina había reorganizado algunos elementos de la cocina. Los condimentos estaban en lugares diferentes, las tazas habían sido reordenadas según alguna lógica que María no entendía, y había productos nuevos en la despensa que Valentina había comprado sin consultar. «Espero que no le moleste», le explicó Valentina cuando María preguntó por los cambios. «Es que anoche noté que había algunas cositas que podrían estar mejor organizadas. Además compré algunos ingredientes súper ricos para poder cocinar algo especial para usted y Andrés. Ya verá qué delicia les voy a preparar». María sintió un nudo en el estómago. Su cocina había estado organizada de la misma manera durante años. Cada objeto tenía su lugar específico, cada condimento estaba donde ella sabía que podía encontrarlo sin pensar. El sistema funcionaba perfectamente para ella, pero ahora tendría que reaprender la ubicación de sus propias cosas. «Valentina querida», le dijo María con la mayor diplomacia posible, «te agradezco mucho las ganas de ayudar, pero yo tengo mis cositas organizadas de una manera específica. ¿Te parece si antes de cambiar algo me preguntas? Es solo para evitar confusiones». Valentina parpadeó varias veces, como si la petición la hubiera tomado por sorpresa. «Ay, por supuesto, señora María. No sabía que era tan importante para usted. Claro que la voy a consultar. Es que yo soy súper organizadora por naturaleza, ¿sabe? En mi trabajo siempre me decían que tenía un don especial para optimizar espacios». La manera en que Valentina había utilizado la palabra optimizar, le sonó a María como una crítica velada a su propio sistema organizativo. Además, era la primera vez que Valentina mencionaba algo específico sobre su trabajo, y María se dio cuenta de que en realidad sabía muy poco sobre la situación laboral de su nueva inquilina. Durante el almuerzo, María le preguntó a Valentina sobre sus planes de búsqueda de empleo. La respuesta fue vaga y llena de generalidades sobre contactos en el área creativa y proyectos en desarrollo que estaban en etapa de negociación. Cuando María intentó profundizar en los detalles, Valentina hábilmente cambió el tema hacia lo deliciosa que estaba la comida que había preparado. Esa tarde, mientras María cosía en su máquina Singer antigua, Valentina apareció en la puerta del cuarto que servía como taller. «¡Qué increíble que sepa coser!», exclamó, entrando sin pedir permiso y tocando algunas de las telas que María tenía cuidadosamente dobladas. «¿Todos estos vestidos los hizo usted?». María se sintió invadida por la manera en que Valentina había entrado a su espacio íntimo sin ser invitada, pero trató de mantener la compostura. «Algunos sí, otros los compré y los modifiqué para que me quedaran mejor». Valentina comenzó a revisar las prendas colgadas, comentando sobre cada una con una familiaridad que María encontró inapropiada. «Este es precioso, y este color le debe quedar divino. ¡Ay, qué elegante era usted de joven!». El comentario sobre de joven le dolió a María más de lo que estaba dispuesta a admitir. A los 73 años, todavía se esforzaba por mantener su elegancia, y no consideraba que fuera algo del pasado. «Todavía trato de verme bien», respondió María con una sonrisa forzada. «Ay, claro que sí, no quise decir eso», se apresuró a aclarar Valentina. «Es que usted tiene un estilo tan clásico, tan atemporal. No como las mujeres de ahora que andamos siempre con jeans y zapatillas». La palabra clásico sonó en los oídos de María como un eufemismo para anticuado. Se dio cuenta de que cada interacción con Valentina la dejaba con una sensación de haber sido sutilmente disminuida, aunque no podía señalar exactamente qué era lo que la molestaba. Los problemas se intensificaron durante el fin de semana. El sábado por la noche, Valentina recibió la visita de dos amigas que llegaron cerca de las 9 de la noche y se quedaron hasta pasada la medianoche.
María no habría tenido problema con las visitas si hubieran sido discretas, pero las tres mujeres conversaban y reían con un volumen que resonaba por toda la casa. María había intentado dormir, pero las voces agudas y las carcajadas frecuentes la mantenían despierta. Cerca de las 11 se levantó y golpeó suavemente la puerta del cuarto de Valentina. «Valentina, querida, ¿podrían bajar un poco la voz? Es que tengo el sueño liviano y mañana tengo que levantarme temprano para ir a misa». Valentina abrió la puerta con los ojos brillantes y las mejillas enrojecidas. Obviamente habían estado tomando. «Ay, señora María, mil disculpas. No me di cuenta de que hablábamos tan fuerte. Ahora mismo les digo a las chicas que bajen la voz». Pero el volumen solo disminuyó por unos minutos antes de volver a subir gradualmente. María se quedó despierta hasta que finalmente escuchó las voces de despedida en la puerta de entrada. El domingo por la mañana, cuando María bajó a desayunar antes de ir a misa, se encontró con que la sala estaba desordenada. Había vasos sucios en la mesa de centro, restos de comida en los sillones, y un fuerte olor a perfume y alcohol que le resultó desagradable. Valentina no había aparecido aún, presumiblemente durmiendo después de su noche social. María limpió en silencio, sintiendo una mezcla de irritación y tristeza. Su casa siempre había sido un refugio de orden y tranquilidad. Ahora se sentía como si fuera una huésped en su propio hogar, limpiando los desórdenes de otros y ajustándose a ritmos que no eran los suyos. Cuando Andrés bajó a desayunar, notó inmediatamente el ambiente tenso. «¿Pasó algo, mamá?», le preguntó con esa intuición que tenía para percibir los estados de ánimo de María. «Nada grave, hijo. Solo que Valentina recibió amigas anoche y se quedaron hasta tarde. Tuve problemas para dormir». Andrés frunció el ceño. «¿Le dijiste algo?» «Sí, les pedí que bajaran la voz, pero no duró mucho el silencio». «Eso no está bien, mamá. Si ella va a vivir aquí, tiene que respetar las reglas de la casa». María asintió, pero se sentía incómoda con la idea de tener que confrontar a Valentina. Había sido educada toda su vida para evitar los conflictos directos, especialmente con huéspedes. Pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que tendría que establecer límites claros si quería preservar la armonía de su hogar. El lunes por la mañana María decidió tener una conversación con Valentina sobre las reglas de la casa. La encontró en la cocina, nuevamente reorganizando cosas. Esta vez los contenidos del refrigerador. «Valentina, necesitamos conversar sobre algunas cositas», comenzó María con el tono más diplomático que pudo encontrar. «Por supuesto, señora María. ¿Qué necesita?» «Mira, querida, me encanta que te sientas cómoda aquí, pero necesito que respetemos algunas reglas básicas. Por ejemplo, las visitas deberían terminar antes de las 10 de la noche. Especialmente entre semana. También me gustaría que me consultaras antes de reorganizar las cosas de la casa». Valentina la escuchó con una expresión que fue cambiando gradualmente de sorpresa a algo que María no supo interpretar completamente. ¿Era molestia? ¿Era desafío? ¿Era simplemente incomodidad? «Ay, señora María, tiene toda la razón», respondió finalmente Valentina. «Es que yo vengo de vivir sola y a veces se me olvida que ahora estoy en casa de otra persona. Le prometo que voy a ser más considerada». Pero había algo en su tono que no convenció completamente a María. Era demasiado dulce, demasiado condescendiente, como si estuviera hablando con una persona difícil a la que había que calmar. Esa tarde, María se encontró con doña Carmen en el almacén de don Raúl. Su vecina de toda la vida la saludó con curiosidad. «María, el sábado vi luces encendidas muy tarde en tu casa. ¿Está todo bien?» María sintió vergüenza al tener que explicar la situación. En el barrio, las casas que tenían ruido nocturno o actividad inusual rápidamente se convertían en tema de conversación.
Ella siempre había sido vista como una vecina ejemplar, y ahora se sentía como si su reputación estuviera en riesgo por algo que estaba fuera de su control. Es que tengo una inquilina temporal, la cuñada de Roberto, parece que recibió amigas y se les pasó la hora. Doña Carmen asintió con una expresión que María conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando el señor Rodríguez del Cerro de Arriba tenía fiestas ruidosas y toda la cuadra se quejaba. Ah, claro. Bueno, espero que sea solo mientras se acostumbra. Tú sabes cómo es el barrio, María, la gente habla. Esa observación le cayó como un balde de agua fría a María. Se dio cuenta de que los problemas con Valentina no solo afectaban la paz de su hogar, sino que también podrían afectar su posición respetada en la comunidad. Durante décadas había sido vista como una señora decente y responsable. Ahora, por primera vez sentía que esa reputación podría estar en peligro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María reflexionó sobre los últimos días. Los cambios habían sido graduales pero constantes. Su rutina matutina había sido alterada. Su cocina había sido reorganizada sin su consentimiento. Su espacio personal había sido invadido. Sus reglas de convivencia habían sido ignoradas. Y ahora, su reputación en el barrio estaba siendo cuestionada. Se dio cuenta de que estaba en medio de una lucha silenciosa por el control de su propio hogar. Valentina no estaba siendo abiertamente hostil o irrespetuosa, pero cada una de sus acciones parecía diseñada para establecer su propia presencia y autoridad en la casa. Era una invasión sutil pero sistemática que María no sabía exactamente cómo enfrentar. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, María se sintió verdaderamente vulnerable en su propia casa. La tranquilidad que había construido cuidadosamente durante años estaba siendo erosionada día a día, y tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y más perturbador de lo que había imaginado inicialmente. El punto de inflexión llegó 3 semanas después de la llegada de Valentina, un jueves por la tarde que María recordaría para siempre como el momento en que decidió que ya no podía seguir tolerando la situación en silencio. Había estado cosiendo un vestido para la señora Esperanza, una de sus clientas más antiguas, cuando escuchó voces elevadas que venían de la cocina. Al bajar las escaleras se encontró con una escena que la dejó completamente descolocada. Valentina estaba parada frente al fregadero, con las manos en la cintura, discutiendo acaloradamente por teléfono con alguien que por el tono de la conversación parecía ser su exnovio. Pero lo que realmente impactó a María fue ver que Valentina había llenado la mesa de la cocina con papeles, facturas, y lo que parecían ser documentos legales. «No me vengas con esas mentiras, Cristian», gritaba Valentina al teléfono. «Tú sabías perfectamente que yo tenía derecho a la mitad del depósito del departamento. No puedes quedarte con toda la plata solo porque el contrato está a tu nombre». María se quedó parada en la entrada de la cocina, sin saber si retirarse discretamente o intervenir de alguna manera. La conversación se estaba volviendo cada vez más agresiva, y las palabras que Valentina usaba eran mucho más fuertes de las que María estaba acostumbrada a escuchar en su casa. «Mira, idiota, o me depositas mi parte esta misma semana o te juro que voy a hacer una denuncia por apropiación indebida», continuó Valentina, sin notar la presencia de María. «Y no creas que me voy a quedar callada sobre todas las cochinadas que hacías cuando creías que yo estaba dormida». Fue en ese momento que Valentina se dio vuelta y vio a María parada en la entrada. Su expresión cambió instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La furia desapareció de su rostro y fue reemplazada por una sonrisa tensa y avergonzada. «Te llamo después», murmuró al teléfono antes de cortar la llamada. «Señora María, mil disculpas», dijo Valentina con una voz completamente diferente a la que había estado usando segundos antes. «Es que mi exnovio me está haciendo problemas con unas cosas de dinero y me puse un poco nerviosa». María observó los papeles esparcidos sobre su mesa de cocina.
Entre ellos pudo ver facturas de tarjetas de crédito con números alarmantemente altos, avisos de cobranza de diferentes instituciones financieras, y documentos legales que parecían estar relacionados con demandas o procesos judiciales. Valentina, le dijo María con una calma que no sentía, creo que necesitamos conversar seriamente. ¿Sobre qué, señora María?, respondió Valentina, comenzando a recoger rápidamente los papeles de la mesa. Sobre tu situación real. Cuando Roberto me pidió que te recibiera, me dijo que estabas pasando por una separación difícil, y que necesitabas un lugar temporal mientras encontrabas trabajo. Pero por lo que acabo de escuchar, parece que hay problemas más complicados de los que me contaron. Valentina se sentó en una de las sillas de la cocina, y para sorpresa de María, comenzó a llorar. No era un llanto delicado, sino un llanto desesperado, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Señora María, usted tiene razón, dijo entre lágrimas. Mi situación es mucho peor de lo que Roberto y Lorena saben. Cristian no solo me dejó, sino que se quedó con todo nuestro dinero, y me dejó con todas las deudas. Tengo problemas con el banco, con las tarjetas de crédito, y hay una empresa de cobranzas que me está amenazando con demandarme. María sintió una mezcla de compasión y alarma. Por un lado, podía entender el dolor de una mujer joven que había sido abandonada en una situación financiera desesperada. Por otro lado, se daba cuenta de que había permitido que alguien con problemas legales y financieros serios se instalara en su casa sin conocer todos los detalles. ¿Por qué no le contaste la verdad a Roberto desde el principio?, le preguntó María. Porque sabía que si les contaba sobre las deudas y los problemas legales, no me iban a querer ayudar, respondió Valentina, limpiándose los ojos con una servilleta. Y yo no tenía a dónde más ir, señora María. Mi familia vive en el sur y no tengo una buena relación con ellos. Roberto y Lorena eran mi única opción. María se sentó frente a Valentina y la observó detenidamente. La joven que tenía enfrente era muy diferente a la mujer segura y encantadora que había llegado a su casa 3 semanas atrás. Ahora veía a una persona desesperada, con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar completamente, y una tensión en los hombros que hablaba de estrés crónico. Valentina, yo puedo entender que estés pasando por un momento difícil, le dijo María con cuidado. Pero no puedo permitir que mi casa se convierta en un refugio para huir de problemas legales. Tengo que pensar en mi propia seguridad y en la de Andrés. Por favor, señora María, no me eche, suplicó Valentina tomando las manos de María entre las suyas. Yo le prometo que voy a resolver todos mis problemas. Solo necesito un poco más de tiempo. Estoy esperando una respuesta de varios trabajos, y en cuanto consiga empleo voy a poder pagar todas mis deudas. María retiró suavemente sus manos. Había algo en la manera en que Valentina había cambiado tan rápidamente de la agresividad del teléfono a las súplicas desesperadas que la hacía dudar de la sinceridad de sus emociones. ¿Qué tipo de trabajos?, le preguntó María. Valentina vaciló por un momento antes de responder. Bueno, hay una agencia de publicidad que está interesada en contratarme como diseñadora freelance. Y también estoy en conversaciones con una empresa de eventos que necesita a alguien para manejar sus redes sociales. Las respuestas sonaban vagas e improvisadas. María había vivido suficientes años como para reconocer cuando alguien estaba inventando excusas. Y tenía la sospecha de que Valentina no había estado buscando trabajo tan activamente como afirmaba. Valentina, voy a ser muy clara contigo, le dijo María levantándose de la silla. Puedes quedarte en mi casa pero con condiciones muy específicas. Primero, no quiero más escenas como la de hoy. Si tienes problemas legales o financieros, los resuelves fuera de mi casa, sin involucrar mi espacio personal. Segundo, necesito que me muestres evidencia concreta de que estás buscando trabajo. Tercero, quiero que me mantengas informada sobre cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de esta casa. Valentina asintió vigorosamente. Sí, señora María, por supuesto,
Yo entiendo perfectamente, y le aseguro que va a haber un cambio inmediato en mi comportamiento. Pero María no había terminado. Y cuarto, quiero que llames a Roberto y le cuentes la verdad completa sobre tu situación. Él tiene derecho a saber en qué se estaba metiendo cuando me pidió que te recibiera. Esta última condición pareció incomodar particularmente a Valentina. Es realmente necesario involucrar a Roberto. Él ya tiene suficientes problemas propios, y no quiero ser una carga adicional para la familia. Valentina, si Roberto te recomendó para vivir en mi casa, es su responsabilidad conocer todos los detalles. No es justo para ninguno de nosotros que haya información oculta. Esa noche, durante la cena, María le contó a Andrés sobre la conversación con Valentina. Su hijo escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre los detalles que María había observado. ¿Viste qué tipo de documentos legales eran?, le preguntó Andrés. No alcancé a leer los detalles, pero había varios logos de bancos y lo que parecían ser citaciones o avisos oficiales. ¿Y ella aceptó llamar a Roberto? Dijo que sí, pero no parecía muy convencida. Tengo la sensación de que va a tratar de inventar alguna excusa para no hacerlo. Andrés se quedó pensativo por un momento. Mamá, creo que hiciste bien en confrontarla, pero también creo que deberíamos estar preparados para la posibilidad de que las cosas se pongan más difíciles antes de mejorar. ¿Qué quieres decir?, preguntó María. Bueno, si Valentina realmente está en una situación desesperada, es posible que no tenga muchas opciones además de quedarse aquí, y la gente desesperada a veces hace cosas que no haría en circunstancias normales. La observación de Andrés le dio escalofríos a María. Se dio cuenta de que su hijo había llegado a la misma conclusión que ella había estado evitando. Que Valentina podría no ser solo una joven en problemas, sino alguien potencialmente manipuladora y posiblemente peligrosa. Al día siguiente, María decidió tomar una medida que nunca antes había considerado necesaria. Comenzó a guardar bajo llave algunos de sus objetos más valiosos. Sus joyas, que siempre habían estado en una caja sobre su cómoda, las trasladó a una pequeña caja fuerte que Eduardo había instalado años atrás en el armario del dormitorio. También comenzó a mantener un registro mental de la ubicación de sus pertenencias más preciadas, incluyendo sus vestidos más elegantes. Esa tarde, mientras Valentina estaba supuestamente en una entrevista de trabajo, María subió al cuarto que había sido de Roberto para hacer una limpieza general. Lo que encontró la inquietó profundamente. Entre las pertenencias de Valentina había ropa que obviamente era mucho más cara de lo que una persona en situación financiera desesperada debería poder permitirse. También había varios frascos de perfumes y cosméticos de marcas caras, y lo que parecían ser facturas de compra recientes en tiendas de lujo. Todo esto contradecía la imagen de pobreza y desesperación que Valentina había proyectado el día anterior. María comenzó a sospechar que había sido víctima de una manipulación más sofisticada de lo que había imaginado inicialmente. Cuando Valentina regresó esa tarde, María estaba esperándola en la sala. Su inquilina llegó con una sonrisa radiante y una energía que contrastaba dramáticamente con el estado emocional del día anterior. «Señora María, tengo noticias maravillosas», exclamó Valentina. «La entrevista salió increíble y creo que hay muy buenas posibilidades de que me contraten. El gerente quedó súper impresionado con mi portafolio». María la observó cuidadosamente. «Me alegro mucho, Valentina. ¿Y llamaste a Roberto como habíamos acordado?» La sonrisa de Valentina vaciló ligeramente. «Así, sobre eso. Hable con acento agudo con él. Pero decidimos que era mejor no preocupar a la familia con detalles que pronto van a quedar resueltos. Roberto entendió perfectamente mi situación y me dijo que confiaba en mi criterio para manejar las cosas». María sabía que Valentina estaba mintiendo.
Conocía a Roberto lo suficientemente bien como para saber que su hijo jamás habría reaccionado con tanta tranquilidad ante la noticia de que había metido a alguien con problemas legales y financieros en la casa de su madre. En ese momento, María tomó una decisión que cambiaría todo el curso de los eventos siguientes. Decidió que ya no iba a aceptar las mentiras y manipulaciones de Valentina. Si iba a permitir que esta mujer continuara viviendo en su casa, sería bajo términos completamente diferentes. Ya no sería la anfitriona complaciente que trataba de evitar conflictos. A partir de ahora, sería la dueña de su casa, estableciendo reglas claras y exigiendo respeto absoluto. Sin que Valentina lo supiera, María había decidido entrar en modo de resistencia activa. Y para alguien que había pasado 73 años aprendiendo a leer a las personas y a proteger lo que era suyo, esa decisión la convertiría en un oponente mucho más formidable de lo que Valentina jamás podría haber imaginado. La transformación de María de anfitriona complaciente a guardiana vigilante de su hogar no pasó desapercibida para Valentina, quien pareció interpretar el cambio de actitud como una declaración silenciosa de guerra. Lo que siguió fue una serie de escaladas sutiles pero deliberadas, que pusieron a prueba no solo la paciencia de María, sino también su determinación de mantener el control sobre su propia casa. El primer desafío llegó el viernes por la mañana, cuando María descubrió que Valentina había usado su máquina de coser Singer sin permiso. No solo eso, sino que había dejado hilos sueltos por todo el cuarto, había cambiado la configuración de la tensión del hilo, y había usado una tela que María tenía reservada para un proyecto especial de la señora Carmen del barrio. Cuando María confrontó a Valentina sobre el uso no autorizado de su equipamiento, la respuesta fue una disculpa aparentemente sincera acompañada de una explicación que sonaba plausible, pero que María intuitivamente sabía que era falsa. «¡Ay, señora María, mil perdones!», exclamó Valentina con los ojos muy abiertos, como si genuinamente no entendiera por qué María estaba molesta. «Es que se me rompió el dobladillo de una falda y pensé que usted no tendría problema si usaba la máquina por un minutito. No sabía que esa tela era especial. Déjeme comprarle otra igual para reponerla». Pero María había notado algo que Valentina probablemente no se había dado cuenta. La reparación que había hecho era demasiado elaborada para ser solo un dobladillo. Había cortado y cosido una prenda completamente nueva, una blusa ajustada que requería habilidades considerables y varias horas de trabajo. Esto significaba que Valentina había pasado la mayor parte del día anterior en el cuarto de costura, usando los materiales de María para un proyecto personal mucho más ambicioso de lo que estaba dispuesta a admitir. «Valentina», le dijo María con una calma fría que no había usado antes, «esa máquina tiene más de 40 años y es muy delicada. Si la desarreglas, el costo de la reparación puede ser muy alto. Además, ese cuarto es mi espacio de trabajo, y necesito que respetes que algunas cosas están fuera de límites». «Por supuesto, señora María, no volverá a pasar», respondió Valentina, pero había algo en su expresión que sugería más irritación que arrepentimiento genuino. El segundo desafío fue más sutil pero igualmente perturbador. María comenzó a notar que pequeños objetos de la casa estaban cambiando de lugar. Al principio pensó que tal vez era su memoria, pero pronto se dio cuenta de que había un patrón. Sus anteojos de lectura aparecían en lugares donde estaba segura de no haberlos dejado. Su taza favorita para el té desaparecía por días, y luego aparecía en la alacena, cuando María siempre la guardaba en el mismo gancho específico. Su frasco de pastillas para la presión arterial cambiaba de ubicación en el botiquín. Ninguno de estos cambios era dramático, pero todos tenían el efecto de hacer que María se sintiera menos segura en su propio espacio. Era como si alguien estuviera sutilmente reubicando las piezas de su vida diaria, para crear una sensación constante de desestabilización. Cuando María mencionó estos incidentes a Andrés, su hijo la escuchó con seriedad creciente.
¿Estás segura de que no es casualidad, mamá?, le preguntó. Al principio pensé que podía ser mi imaginación, pero ya van demasiadas veces. Es como si alguien estuviera jugando con mis cosas intencionalmente. Andrés se quedó pensativo. ¿Has notado si falta algo? No, nada ha desaparecido. Solo se mueven. Eso es extraño, mamá. Y un poco preocupante. Fue entonces cuando María decidió implementar su propio sistema de vigilancia casera. Comenzó a tomar fotos discretas de la ubicación exacta de sus objetos personales antes de salir de casa o de irse a dormir. También empezó a hacer marcas pequeñas e invisibles en ciertos elementos para poder verificar si habían sido manipulados. La técnica funcionó. Al cabo de 3 días, María tenía evidencia fotográfica de que alguien había estado moviendo sistemáticamente sus pertenencias. Sus sospechas sobre Valentina se confirmaron cuando encontró una de sus pulseras favoritas en el cuarto de la inquilina. Una pulsera que estaba segura de haber dejado en su propia cómoda. El tercer desafío fue el más audaz hasta ese momento. Un domingo por la tarde, mientras María había salido a la farmacia y Andrés estaba visitando a un amigo, Valentina recibió una visita inesperada. Cuando María regresó, se encontró con un hombre de unos 30 años sentado en su sala, bebiendo café y conversando animadamente con Valentina como si fuera un invitado habitual de la casa. «Señora María», exclamó Valentina cuando la vio entrar, «le presento a Joaquín, un amigo mío del trabajo. Espero que no le moleste que haya venido a visitarme. Estábamos conversando sobre un proyecto que tenemos en común». Joaquín se levantó cortésmente para saludar a María, pero había algo en su manera de moverse y en su forma de vestir que a ella no le gustó inmediatamente. Tenía tatuajes visibles en los brazos, llevaba ropa demasiado informal para una visita dominical, y había una calidad nerviosa en sus movimientos que la puso en alerta. «Mucho gusto, señora», le dijo Joaquín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valentina me ha contado mucho sobre usted. ¿Qué casa tan bonita tiene?». La manera en que Joaquín examinaba los objetos de la sala mientras hablaba, hizo que María se sintiera como si estuviera evaluando el contenido de la casa más que expresando admiración genuina. Además, había un olor extraño en el ambiente, dulzón y penetrante, que María no podía identificar pero que le resultaba desagradable. «Gracias», respondió María brevemente. «Valentina, ¿podríamos conversar un momento en la cocina?». En la cocina, María le explicó a Valentina que las visitas debían ser coordinadas previamente, especialmente cuando ni ella ni Andrés estaban en casa. Valentina se disculpó profusamente, pero María notó que no ofreció pedirle a Joaquín que se fuera inmediatamente. «Es que estábamos en medio de una conversación súper importante sobre trabajo, señora María. ¿Le parece si termina de contarme lo que necesitaba y después se va?». María accedió reluctantemente pero decidió quedarse en la sala durante el resto de la visita. Lo que observó la inquietó profundamente. La conversación entre Valentina y Joaquín no sonaba para nada como una discusión de trabajo. Hablaban en voz baja, usando palabras que María no entendía completamente, y había referencias a entregas, pagos y contactos, que sonaban más a negociaciones turbias que a planificación laboral. Cuando Joaquín finalmente se fue, María se sintió aliviada pero también más preocupada que antes. Había algo en la dinámica entre él y Valentina, que le sugería que estaban involucrados en actividades que iban más allá de una simple amistad o colaboración profesional. Esa noche, María no pudo dormir. Se levantó varias veces, para verificar que las puertas estuvieran bien cerradas, y para asegurarse de que no hubiera ruidos extraños en la casa. Tenía la sensación de que la presencia de Joaquín había marcado un punto de no retorno en la escalada de problemas con Valentina. El cuarto desafío llegó de una manera que María jamás habría anticipado. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta.
Era un hombre mayor, bien vestido, que se presentó como el señor Ramírez, investigador privado. Señora, disculpe la molestia, le dijo con una cortesía profesional. Estoy buscando información sobre una joven llamada Valentina Morales. Tengo entendido que puede estar residiendo en esta dirección. El corazón de María se aceleró. ¿Puedo preguntar por qué la busca? Hay una investigación en curso relacionada con un caso de estafa financiera. La señorita Morales es una persona de interés en el caso. No estoy autorizado a dar más detalles, pero sería muy útil si pudiera confirmar si ella vive aquí. María se sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Durante semanas había tenido sospechas sobre Valentina, pero la idea de que pudiera estar involucrada en actividades criminales la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella está alojándose aquí temporalmente, admitió María, pero yo no sabía nada sobre problemas legales. El investigador asintió comprensivamente. Entiendo, señora. Muchas veces las víctimas de estas situaciones no están al tanto de las actividades de la persona. ¿Podría decirme si la señorita Morales ha recibido correspondencia aquí? ¿O si ha dado esta dirección como su domicilio oficial? María se dio cuenta de que, en efecto, había llegado correspondencia para Valentina. Cartas de bancos, de empresas que no reconocía, y documentos oficiales que Valentina siempre recogía rápidamente, sin explicar su contenido. Sí, ha llegado correspondencia, confirmó María. Señora, sin querer alarmarla, pero sería recomendable que fuera muy cuidadosa con sus pertenencias de valor. También le sugiero que mantenga un registro de cualquier actividad inusual que observe en su casa. Después de que el investigador se fue, María se sentó en su sillón de la sala y trató de procesar lo que acababa de suceder. Su casa, que había sido un refugio de paz durante décadas, se había convertido en el centro de una investigación criminal. Valentina no era solo una inquilina problemática, sino potencialmente una criminal activa que estaba usando la dirección de María para sus actividades ilegales. Cuando Andrés llegó a casa para almorzar, María le contó sobre la visita del investigador. Su hijo escuchó con expresión cada vez más seria. Mamá, esto ya pasó todos los límites, le dijo cuando María terminó de relatar la conversación. No podemos tener a alguien que está siendo investigado por estafa viviendo en nuestra casa. Es peligroso para nosotros, y también puede meternos en problemas legales. Lo sé, hijo, pero ¿cómo le decimos que se vaya sin crear una situación peligrosa? Si realmente está involucrada en actividades criminales, no sabemos cómo puede reaccionar. Andrés se quedó pensativo. Creo que necesitamos ayuda externa, mamá. Tal vez deberíamos consultar con alguien que sepa cómo manejar este tipo de situaciones. Esa tarde, mientras Valentina estaba supuestamente en otra entrevista de trabajo, María y Andrés tuvieron una conversación seria sobre sus opciones. Decidieron que darían a Valentina una semana para encontrar otro lugar donde vivir, pero también acordaron tomar precauciones adicionales para protegerse. María comenzó a guardar todos sus objetos de valor en la caja fuerte, y tanto ella como Andrés decidieron nunca dejar a Valentina sola en la casa. También acordaron documentar cualquier incidente adicional y mantener comunicación regular con Roberto para asegurarse de que estuviera al tanto de la situación real. Cuando Valentina regresó esa noche, había algo diferente en su actitud. Parecía más tensa, más alerta, como si hubiera sentido que algo había cambiado en la dinámica de la casa. Durante la cena, hizo más preguntas de las habituales sobre los planes de María y Andrés para los próximos días, preguntas que sonaban más a reconocimiento que a conversación casual. María se dio cuenta de que había entrado en la fase más peligrosa de toda la situación. Valentina ya no estaba simplemente probando límites o tratando de establecer control. Ahora parecía estar evaluando riesgos y posiblemente planificando su próximo movimiento.
y María tenía la terrible sensación de que ese movimiento iba a ser mucho más agresivo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. La casa que había sido su refugio durante décadas ahora se sentía como un campo de batalla, y María estaba comenzando a entender que la prueba más grande de su vida estaba apenas comenzando. El momento que cambiaría para siempre la relación entre María y Valentina llegó un sábado por la tarde de una manera tan inesperada y devastadora, que María recordaría cada detalle con una claridad dolorosa durante el resto de su vida. Era el tipo de traición que corta tan profundo que deja cicatrices permanentes en el alma. María había salido esa mañana para acompañar a doña Carmen a una cita médica en el hospital, algo que había prometido hacer semanas atrás. La cita se extendió más de lo esperado debido a complicaciones con los exámenes, y María no regresó a casa hasta pasadas las 5 de la tarde. Andrés había ido a visitar a su amigo Ricardo, quien vivía en Viña del Mar, y no regresaría hasta la noche. Cuando María subió las escaleras hacia su dormitorio para cambiarse de ropa después del largo día en el hospital, escuchó música que venía del cuarto de Valentina. No era inusual, pero había algo diferente en el ambiente de la casa, una energía alterada que no podía identificar exactamente. También notó un aroma fuerte a perfume que no reconocía, mucho más intenso de lo que Valentina usualmente usaba. Al llegar al segundo piso, María se dirigió a su dormitorio pero se detuvo en seco cuando vio que la puerta de su armario estaba abierta. Siempre mantenía esa puerta cerrada, era una costumbre automática que había desarrollado durante décadas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba para investigar. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Valentina estaba parada frente al espejo de cuerpo entero que María tenía en una esquina de su dormitorio. Pero no era solo el hecho de que estuviera en su cuarto privado sin permiso lo que la impactó. Era lo que llevaba puesto, su vestido negro de luto, el vestido que había mandado hacer especialmente para el funeral de Eduardo. El vestido que representaba el amor más profundo y el dolor más grande de su vida. Pero Valentina no solo se lo había puesto, lo había modificado. El vestido, que originalmente tenía mangas 3/4 y un largo conservador hasta la rodilla, ahora tenía las mangas cortadas completamente, transformándolo en un vestido sin mangas. El largo también había sido alterado, cortado para quedar varios centímetros más arriba de la rodilla. La línea del escote, que había sido modesta y elegante, ahora era más pronunciada, cambiando completamente el carácter de la prenda. Valentina se contoneaba frente al espejo, tomándose fotografías con su teléfono celular, posando de maneras que a María le parecieron completamente inapropiadas para un vestido de luto. Tenía el cabello suelto y despeinado de una manera estudiadamente sensual, y se había aplicado maquillaje dramático con labios rojos brillantes y ojos ahumados. «Me queda perfecto», la escuchó murmurar a sí misma mientras se giraba para verse desde diferentes ángulos. «Definitivamente me queda mejor que a la vieja». Fue esa última frase la que rompió el estado de shock de María, y desató una furia que no había sentido jamás en sus 73 años de vida. «¿Qué estás haciendo?», gritó María con una voz que no reconocía como propia. Valentina se sobresaltó y se dio vuelta, con los ojos muy abiertos. Por un momento, su rostro mostró algo que María interpretó como culpa genuina, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión defensiva. «¡Ay, señora María!», me asustó. No sabía que había llegado. «Quítate ese vestido inmediatamente», gritó María, avanzando hacia Valentina con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Señora María, cálmese», dijo Valentina retrocediendo hacia la ventana. «Yo solo me lo estaba probando. Pensé que no le iba a molestar porque usted nunca se lo pone». «Ese es mi vestido de luto, el vestido que usé en el funeral de mi esposo, y lo cortaste, lo destruiste».
María se acercó más y pudo ver los detalles de lo que Valentina había hecho. Los cortes no habían sido hechos con cuidado o habilidad. Eran irregulares, hechos obviamente con tijeras de cocina o alguna herramienta inapropiada. El dobladillo estaba deshilachado. Las costuras de las mangas habían sido cortadas de manera que probablemente nunca podrían ser reparadas apropiadamente. Señora María, no se ponga así, dijo Valentina, con un tono que sonaba más molesto que arrepentido. Es solo un vestido. Además a usted ya no le quedaba bien. Estaba demasiado grande. Yo lo arreglé para que se viera más moderno. Esas palabras fueron como una bofetada física para María. La idea de que Valentina considerara que tenía derecho a arreglar una prenda que tenía un valor emocional incalculable, y peor aún, que la criticara diciendo que ya no le quedaba bien, la llenó de una rabia que la hizo temblar. «Quítate ese vestido ahora mismo o llamo a la policía», gritó María acercándose aún más. «No me va a tocar», gritó Valentina de vuelta, con una agresividad que hasta ese momento había mantenido oculta. «Usted no puede tratarme así, yo tengo derechos. Roberto me dijo que podía usar las cosas de la casa. Roberto jamás te habría dado permiso para destruir mi vestido de luto». Valentina se dirigió hacia la puerta del dormitorio, pero María le bloqueó el paso. Por un momento, las dos mujeres se quedaron mirándose fijamente, y María pudo ver algo en los ojos de Valentina que la asustó. No era solo desafío, era algo más frío, más calculado. «Señora María», dijo Valentina con una voz repentinamente calmada que contrastaba dramáticamente con los gritos de segundos antes. «Creo que usted está exagerando. Es obvio que este vestido no le servía. Estaba guardado en el armario, sin usar. Yo solo lo adapté para que pudiera tener una nueva vida. ¿No es mejor eso que dejarlo ahí acumulando polvo?» La frialdad con la que Valentina justificaba su acción fue peor que los gritos. María se dio cuenta de que estaba frente a una persona que genuinamente no entendía o no le importaba el valor emocional de lo que había destruido. «Ese vestido», le dijo María con una voz temblorosa de emoción contenida, «lo usé para despedir al hombre que amé durante 40 años. Es lo último que me conecta con él. Y tú lo destruiste para tomarte fotografías». Por primera vez Valentina pareció entender la magnitud de lo que había hecho. Su expresión cambió ligeramente, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, mostró algo que María interpretó como irritación por haber sido descubierta. «Mire, señora María», dijo Valentina cruzándose de brazos, «yo no sabía que era tan importante para usted. Nadie me dijo que ese vestido era especial. Si hubiera una etiqueta que dijera no tocar, obviamente lo habría respetado». María se dio cuenta de que Valentina estaba tratando de hacerla sentir culpable, por no haber comunicado claramente algo que cualquier persona con sentido común habría entendido, que no se toman ni modifican las pertenencias personales de otros sin permiso, especialmente ropa que obviamente tiene valor sentimental. «Valentina», le dijo María con una calma que no sentía, «tienes exactamente 5 minutos para quitarte ese vestido, empacarlo todo y salir de mi casa. No quiero verte nunca más». «¿Me está echando por esto?», preguntó Valentina, con una mezcla de incredulidad y indignación. «¿Por un vestido viejo que usted ni siquiera usaba? Te estoy echando por violar mi confianza, por destruir algo que era sagrado para mí, y por no mostrar ni una pizca de arrepentimiento genuino». Valentina se quedó en silencio por un momento, y María pudo ver que estaba evaluando sus opciones. Finalmente, su expresión se endureció completamente. «Está bien», dijo Valentina con una voz fría, «pero no me voy a ir así como así. Yo tengo derechos como inquilina, y usted no puede echarme sin previo aviso. Además, yo he contribuido a esta casa, y he invertido tiempo y dinero en estar aquí». «¿Derechos?», repitió María, incrédula. «¿Estás hablando de derechos después de lo que acabas de hacer?».
Señora María, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, tal vez me equivoqué con el vestido. Pero eso no significa que usted pueda violar mis derechos legales como inquilina. María se dio cuenta de que Valentina no solo no tenía intención de irse voluntariamente, sino que estaba preparada para usar argumentos legales para prolongar su estadía. La situación había escalado de una violación emocional a una batalla legal potencial. En ese momento María escuchó la voz de Andrés que gritaba desde abajo: «Mamá, ya llegué». Valentina también escuchó la voz y su expresión cambió. «No le vaya a contar a Andrés sobre esto», le dijo a María en voz baja. «No hay necesidad de crear más drama del necesario». La manera en que Valentina trató de controlar la narrativa incluso en ese momento confirmó para María que estaba tratando con alguien mucho más manipuladora y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado. «Andrés», gritó María, «sube por favor». «Señora María, no», suplicó Valentina, pero ya era demasiado tarde. Cuando Andrés subió las escaleras y vio la escena, María temblando de furia y Valentina vestida con el vestido de luto modificado, inmediatamente entendió que algo terrible había pasado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Andrés con una voz peligrosamente calmada. María le explicó lo que había encontrado, y pudo ver cómo la expresión de su hijo cambiaba de confusión a incredulidad, y finalmente a una furia fría que era mucho más intimidante que los gritos. «Valentina», le dijo Andrés con una voz que María no le había escuchado nunca, «tienes 30 minutos para empacar tus cosas y salir de esta casa. Si no lo haces, llamo a la policía». «No pueden echarme así», protestó Valentina, «voy a llamar a Roberto, él me va a defender». «Llama a quien quieras», respondió Andrés, «pero te vas hoy». Lo que siguió fueron los 30 minutos más tensos en la historia de la casa de María. Valentina empacó sus pertenencias con movimientos bruscos y agresivos, murmurando amenazas y quejas. Llamó a Roberto varias veces, pero aparentemente no pudo contactarlo. También intentó llamar a algunas otras personas, incluyendo a Joaquín, pero ninguna de las llamadas pareció darle el apoyo que esperaba. Cuando finalmente salió de la casa, arrastrando sus maletas, y gritando amenazas sobre demandas legales y venganza, María se desplomó en su sillón, y por primera vez en semanas, se sintió segura en su propio hogar. Pero el vestido de luto seguía destruido, y con él, una parte irreemplazable de su conexión con Eduardo había sido profanada para siempre. Los días que siguieron a la expulsión de Valentina fueron extraños para María, como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado meses, y ahora tuviera que reaprender cómo vivir en su propia casa. El silencio que antes la consolaba ahora la ensordecía, cargado de ecos de confrontaciones y memorias de violaciones que tardarían mucho tiempo en sanar completamente. La primera revelación llegó el lunes por la mañana, cuando María decidió hacer una limpieza exhaustiva del cuarto que había ocupado Valentina. Lo que encontró la dejó sin aliento. Una colección de objetos que habían desaparecido de la casa durante las semanas anteriores. Su broche de perlas favorito, que había pensado que había perdido. Una pequeña figura de porcelana que había sido de su madre. 3 de sus pañuelos bordados más finos. Un frasco de perfume caro que le había regalado Eduardo años atrás, y que había estado buscando desesperadamente. Pero más perturbador aún fue encontrar fotografías impresas de los interiores de su casa. Valentina había estado documentando sistemáticamente las pertenencias de María. Sus joyas, sus vestidos, sus objetos de valor, incluso el contenido de su alacena y despensa. Las fotografías estaban organizadas en carpetas con etiquetas que indicaban valores estimados y notas sobre la facilidad de acceso a cada objeto. Andrés, que había bajado para ayudar con la limpieza, se quedó pálido cuando María le mostró las fotografías. «Mamá, esto no era solo una inquilina problemática», le dijo con una seriedad que la asustó. «Esto era alguien que estaba planificando robarte sistemáticamente.
Probablemente esas visitas de Joaquín eran para mostrarle a otros criminales lo que había disponible en la casa. María sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Se dio cuenta de que había estado mucho más cerca del peligro real de lo que había imaginado. Su intuición sobre Valentina había sido correcta desde el principio. Pero incluso sus peores sospechas habían sido insuficientes para capturar la verdadera magnitud de la amenaza que había estado viviendo bajo su propio techo. El martes recibió una llamada del investigador privado, el señor Ramírez. Su voz sonaba aliviada cuando le explicó que Valentina había sido arrestada en otra ciudad por un esquema de estafa que involucraba a múltiples víctimas. Señora María, usted tuvo mucha suerte, le dijo. Esta mujer ha estado operando por años, especializándose en aprovecharse de personas mayores que viven solas o con familia pequeña. Su método era instalarse como inquilina temporal, y después robar sistemáticamente no solo objetos de valor, sino también información personal para cometer fraudes de identidad. La información la impactó profundamente. María se dio cuenta de que ella había sido seleccionada específicamente como víctima. No por casualidad o por la recomendación de Roberto, sino porque cumplía con el perfil exacto que Valentina buscaba. Una mujer mayor, viuda, con una casa grande y objetos de valor, viviendo con un solo hijo que tenía horarios predecibles. ¿Cómo es que Roberto la conocía?, le preguntó María al investigador. Según nuestras investigaciones, la conexión con su familia fue fabricada. Valentina se acercó a Lorena en un centro comercial, fingió ser diseñadora gráfica, y gradualmente construyó una amistad falsa durante meses antes de crear la historia de la separación y la necesidad de alojamiento temporal. María se sintió simultáneamente aliviada y furiosa. Aliviada porque no había sido un error de juicio de Roberto, pero furiosa, porque había sido víctima de una manipulación mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Esa tarde, Roberto llegó a la casa con Lorena, ambos visiblemente afectados por las noticias que el investigador les había dado. Roberto, que normalmente era reservado con sus emociones, tenía lágrimas en los ojos cuando abrazó a María. «Mamá, no sabes cuánto lo siento», le dijo. «Me siento completamente responsable por haber traído a esa mujer a tu casa. Nunca me perdonaré por haberte puesto en peligro». Lorena también estaba destrozada. «Señora María, Valentina me engañó completamente. Durante meses pensé que era mi amiga. Me contaba historias sobre su trabajo, su familia, su vida, y todo era mentira. Me usó para llegar hasta ustedes». María, que había pasado los últimos días procesando su propia experiencia, se encontró consolando a su hijo y su nuera. Se dio cuenta de que ella no había sido la única víctima. Toda la familia había sido manipulada por una experta en aprovecharse de la bondad y confianza de otros. Durante la conversación, Roberto le contó detalles adicionales que había obtenido de la policía. Valentina había estado usando la dirección de María para recibir correspondencia relacionada con múltiples esquemas fraudulentos. También había estado vendiendo información personal de María a otros criminales, incluyendo sus rutinas diarias, sus horarios de salida, y los detalles de sus objetos de valor. «Lo que más me asusta», admitió Roberto, «es pensar en lo que podría haber pasado si no la hubieras echado cuando lo hiciste, mamá». Esa noche, María se quedó despierta reflexionando sobre toda la experiencia. Se dio cuenta de que había pasado por una transformación profunda durante esos meses. Al principio había sido una víctima pasiva, tratando de ser cortés y acomodaticia incluso cuando su instinto le decía que algo estaba mal. Pero gradualmente, había desarrollado una fortaleza y una determinación que no sabía que poseía. La experiencia le había enseñado a confiar en su intuición, a establecer límites firmes, y a proteger ferozmente lo que era suyo. También le había mostrado que la amabilidad y la hospitalidad, aunque virtudes importantes, no debían ser ejercidas a costa de su propia seguridad y bienestar. El miércoles por la mañana,
María tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Decidió ir al taller de doña Elvira, la costurera que había hecho su vestido de luto original, para ver si era posible reparar el daño que Valentina había causado. Doña Elvira examinó el vestido con la concentración de un cirujano evaluando una herida compleja. Después de varios minutos levantó la vista con una expresión pensativa. María querida, le dijo, el daño es considerable pero no imposible de reparar. Sin embargo, el vestido nunca va a quedar exactamente como era antes. ¿Estás segura de que quieres intentarlo? María reflexionó sobre la pregunta. El vestido representaba su conexión con Eduardo, pero también había llegado a representar su propia vulnerabilidad, y el dolor que había sufrido. Tal vez era tiempo de crear algo nuevo, algo que honrara el pasado pero que también reflejara la mujer más fuerte en la que se había convertido. Doña Elvira, le dijo finalmente, ¿qué le parece si en lugar de tratar de restaurarlo exactamente como era lo transformamos en algo nuevo? Algo que conserve la esencia del original pero que también refleje todo lo que he vivido desde entonces. La costurera sonrió. Me parece una idea hermosa, María. Podemos tomar los elementos que se pueden salvar, y crear algo completamente nuevo. Un vestido que cuente toda tu historia, no solo la parte del dolor. Trabajaron juntas durante 2 semanas, y el resultado fue extraordinario. El nuevo vestido mantenía la elegancia clásica del original, pero incorporaba elementos que representaban la fortaleza y la sabiduría que María había desarrollado. Era negro, como el original, pero con detalles en azul marino que simbolizaban la serenidad que había encontrado después de la tormenta. El domingo que estrenó el vestido nuevo para ir a misa, María se sintió diferente. No solo era la ropa, sino toda su postura, su manera de caminar, su forma de interactuar con el mundo. Las mujeres del grupo de oración notaron el cambio inmediatamente. María, te ves radiante, le dijo doña Rosa después de la misa. Hay algo diferente en ti. María sonrió. He aprendido algunas cosas importantes sobre mí misma recientemente. En las semanas que siguieron, María comenzó a hacer cambios en su vida que reflejaban su nueva comprensión de sí misma. Instaló cerraduras adicionales en la casa y un sistema de alarma básico. Comenzó a ser más selectiva sobre a quién permitía entrar a su hogar y bajo qué circunstancias. También empezó a confiar más en su instinto y a expresar sus preocupaciones directamente en lugar de mantenerlas en silencio para evitar conflictos. Pero el cambio más significativo fue en su relación con Andrés. La experiencia con Valentina les había mostrado a ambos que eran un equipo formidable cuando trabajaban juntos para proteger su hogar y su familia. Andrés había visto la fortaleza de su madre bajo presión, y María había visto la determinación protectora de su hijo. Un mes después de la expulsión de Valentina, madre e hijo estaban cenando tranquilamente cuando Andrés mencionó casualmente que había conocido a una mujer en la librería donde trabajaba. Es bibliotecaria en la universidad, le contó a María. Se llama Patricia, es muy inteligente y le gusta leer tanto como a mí. María sonrió. Me gustaría conocerla algún día, hijo. ¿En serio?, preguntó Andrés, sorprendido por la facilidad de la respuesta. Por supuesto. Pero esta vez, la voy a investigar apropiadamente antes de que ponga un pie en esta casa, respondió María con una sonrisa traviesa. Ambos se rieron, y María se dio cuenta de que podían bromear sobre la experiencia porque la habían superado juntos y habían salido más fuertes. 3 meses después, cuando el investigador le informó que Valentina había sido sentenciada a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude y robo, María no sintió satisfacción vengativa, sino una profunda sensación de justicia cumplida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su casa ahora verdaderamente segura, María reflexionó sobre todo lo que había aprendido.
Había descubierto que tenía reservas de fortaleza que no sabía que poseía. Había aprendido que la amabilidad no debía ser confundida con debilidad, y que proteger lo que uno ama no es egoísmo sino responsabilidad. Más importante aún, había aprendido que a los 73 años todavía tenía la capacidad de crecer, cambiar, y convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Su casa en el Cerro Alegre seguía siendo su refugio, pero ahora también era su fortaleza. Y María Esperanza Contreras, la mujer que había comenzado esta historia como una anfitriona complaciente, ahora se había convertido en la guardiana feroz de su propio destino. El vestido de luto había sido profanado, pero de esa profanación había nacido algo nuevo, una mujer que había aprendido que a veces, cuando alguien trata de quitarte lo que es tuyo, la respuesta correcta no es ceder silenciosamente, sino mostrarles que subestimaron gravemente con quién se estaban metiendo. Y en los años que siguieron, cada vez que María se ponía su vestido nuevo para ocasiones especiales, recordaba no solo el amor que había perdido, sino también la fortaleza que había encontrado. Y sonreía, sabiendo que Eduardo estaría orgulloso de la mujer valiente en la que se había convertido su esposa querida. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.